estado hablando este año acerca de predicar el año agradable al Señor. Queremos llevar el mensaje de lo que Dios establece para nuestra vida a todas las personas. Que hay muchas formas de predicar y una de esas es el testimonio. La forma en la cual nosotros nos conducimos día a día habla mucho más que las mismas palabras. Hemos hablado que es un proceso y que necesitamos formarnos en ello, estudiar la palabra, conocerla, que debemos tener una conducta que nos ayude a ser ejemplo a las demás personas y que de todas formas el pecado está por ahí dando vueltas, que no estamos exentos porque el enemigo está suelto, todavía. Eso de que el diablo está suelto, eso es de hace rato. Pero, ¿cómo vencer en el día a día? El tema de hoy es cómo vencer en el día a día. ¿Por qué? Porque de todas formas hay dificultades, ¿cierto? De todas formas hay problemas. ¿Cómo hacemos para poder sobrevivir al día a día? Cuando hay dificultades, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, cuando hay miedo. Porque te pregunto, ¿todo eso ya desapareció? ¿No, cierto? Uno busca de Dios y todavía hay problemas. Y a veces hay dolor, ¿o no? Y hay situaciones por resolver. ¿Cómo entonces vencer en el día a día? Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 1. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, corramos con paciencia. Muchos de nuestros problemas son consecuencias de nuestros errores, ¿o no? Incluso muchos de nuestros problemas son consecuencia de nuestros pecados. Pero el Señor nos está diciendo que hay que tener ¿qué? Paciencia. Fácil decirlo, ¿no? Pero tener paciencia es de lo más difícil. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta hacer fila? ¿A quién le gusta que le digan que la cita es a tal hora y pase 1 hora y 2 horas y todavía nada? A nadie, ¿es cierto? Por muy bien que usted sepa tejer, a nadie le gusta hacer fila. Debemos tener paciencia, porque es que le pregunto, ¿las cosas se solucionan de un día para otro? Prácticamente nada se soluciona de un día para otro. ¿El dolor se soluciona de un día para otro? Lo operaron hoy y al día siguiente no le duele nada. De pronto en la clínica sí, pero le dan salida y empieza a dolerle. O el dolor del corazón, hermanos, cuando es algo emocional. Cuando fallece un ser querido. Cuando hay un problema en la casa. ¿Ese dolor se sana de un día para otro? No, ¿cierto? ¿Qué hay que tener entonces para que sane? Paciencia. Paciencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero que de un día para otro se resuelvan las cosas, me desespero. Y eso en vez de ayudar, hace daño. Me es necesario poder tener paciencia. ¿Y qué hago para que sane más rápido? Pero de todas formas debo tener paciencia. Y si aún no ha sanado, es más paciencia. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque uno dice, bueno, pero si Dios tiene la solución a las cosas, ¿por qué yo debo tener paciencia? Eso debería ser así. Es que a mí me gusta todo rápido. A la mayoría de la gente le gusta que todo se le resuelva rápido. Es raro que alguien diga, se me dañó la nevera, pero voy a encontrar un técnico que ojalá se demore. No, todos queremos que todo se resuelva rápido. La paciencia no es lo nuestro. Le pregunto, ¿con quién hay que tener paciencia? Con todos. ¿Con los demás? ¿Solamente con los demás? Con uno mismo también debe tener paciencia, porque por ejemplo, usted va a una cita médica. Les pongo ese caso. La cita es a las 7 en punto.
y usted llega a las 7:01, no lo atienden. Pero usted llega a las 7 y le toca esperarse hasta la hora que sea con paciencia. Porque usted es el paciente. Tremendo. Y le entra entonces la impaciencia, ¿con quién? Con el médico. Quién sabe qué estará haciendo. Y mínimo sale el médico toteado de la risa. Sí, fulanita. Sí. O hablando por teléfono. Y le da a uno la impaciencia. Debemos tener paciencia con otros porque no todos somos iguales o todos somos iguales. Ni los gemelos idénticos son iguales, hermanos. Tremendo. Genéticamente iguales, pero las conductas, la forma de ser, la personalidad, inclusive si es zurdo o diestro, puede variar de una persona a otra, así sean gemelos. ¿Y cuántos de los que estamos acá somos gemelos? ¿Cuántos gemelos conoce? Y ni así. Debemos tener paciencia con los demás, porque cada quien es diferente y uno no sabe realmente qué está pasando con cada quien. ¿Usted sabe qué le está pasando a la otra persona? Hay una fila de pacientes, ¿usted sabe qué tiene el que está al lado? Aunque le pregunten, ¿y usted por qué está aquí? Pero también debemos tener paciencia con uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco cambiamos de un día a otro. Usted puede querer ser mejor cada día, ¿cierto? Y todos queremos ser mejores cada día. Pero uno dice, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días. Y amanece como medio lloviendo, bueno, mañana empiezo. Y al día siguiente, no, la otra semana. Y nos quedamos en eso. Entonces después uno dice, no he hecho nada de ejercicio. O la dieta es peor. Hay gente que quiere empezar a hacer dieta en diciembre, ¿para qué? ¿Para qué se castiga así? Téngase paciencia. Obviamente, si hay que estar haciendo las cosas, si hay que estar dando pasos, pero hay que tenernos paciencias. Pero algo muy importante es que también hay que tener paciencia ¿con quién? Con Dios. Hay que tenerle paciencia a Dios. Y eso sí nos falta. Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué todavía no se me resuelve esto si tú eres todopoderoso? ¿Será porque a Dios se le olvidó? ¿Será? No, es que no. Qué pena contigo que no lo he podido resolver. No. Dios tiene soberanía absoluta, poder absoluto. Pero Él tiene que organizar las cosas. Él sabe por qué. Uno no, pero Él sí. Entonces también nos corresponde tener paciencia con Dios. Señor, ¿por qué todavía me duele la rodilla? Si yo te busco a ti. ¿Por qué todavía me duele la cabeza? ¿Por qué todavía mi esposo tal cosa, mi esposa tal cosa? Señor, ¿por qué todavía mi hijo? Toca tenerle paciencia al hijo. Obviamente toca estar ahí. Pero toca con paciencia. ¿Cuánto se demora uno a empezar a dar pasos realmente con Dios? ¿Cuántos años nos demoramos en empezar a buscar de Dios? Y queremos, Señor, mire, ya fui el domingo pasado a la iglesia, con este ya van 2 y nada, ojo con eso. Y somos así de descarados. ¿Por qué? Porque pues no tenemos paciencia. Le pregunto, ¿es quedarse quieto? No. Excelente, porque como dice el versículo que acabamos de leer, corramos con paciencia. No es quedarse quieto, es que correr. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre correr y caminar? Bastante, ¿cierto? ¿Y dice caminar o dice correr? Correr. ¿Y cuál es la diferencia? Es mucha. ¿Qué es mucho? En que caminar usted va lento y que correr es más prisa. En correr va más rápido. ¿Qué más? ¿Qué requiere para correr? ¿O qué se requiere para correr y no para caminar? Esfuerzo. Es más fácil correr o caminar. Correr exige más, ¿cierto? Porque si yo le digo a todos los que estamos acá, vamos a la esquina corriendo, la mitad de nosotros llegamos hasta la mitad y yo caigo ahí medio muerto. Pero si es caminando, todos llegamos, ¿sí o no? Uno más rápido que otros, pero correr requiere más esfuerzo. ¿Qué cansa más, correr o caminar?
Correr cansa más. ¿Y qué es más difícil, correr o caminar? Correr. Porque si a usted le duele un pie, puede correr o caminar más fácilmente. Despacio, pero camina. Cuando se pega en el dedo pequeñito del pie, camina, pero correr, a no ser de que la situación esté muy difícil, toque correr así. Le pregunto, ¿qué requiere más destreza, correr o caminar? Correr. ¿Y qué nos pide Dios, correr o caminar? Correr. ¿Por qué? Porque necesitamos más esfuerzo. Nosotros debemos hacer las cosas que debemos hacer rápido, sin darle largas, sin esperar. Bueno, yo voy a dejar de decir mentiras mañana. Y amanece lloviendo. No, mañana no, pasado mañana. No, debe ser rápido. No, el otro año voy a hacer esas cosas que son buenas, que yo sé que voy a empezar a congregarme después de pandemia. Voy a dejarlo para después. Somos así, pero Dios nos está llamando a caminar, sino a correr. Debemos hacerlo rápido, no darle largas, actuar y esforzarnos, porque nos cansamos rápido y nos cansamos fácil. Debemos esforzarnos como cuando uno corre. Nosotros debemos tener la destreza para correr, porque ¿qué más fácil? ¿Correr o caminar? Caminar. Pero cuando usted va a correr tiene que estar más en la jugada, ¿cierto? Porque inclusive la gente camina mirando al celular y que se caiga el hueco, eso es raro, pero se puede caer. Pero corriendo usted ni siquiera saca el celular. Tiene que estar alerta. Así es nuestra vida, hermano. Nosotros debemos estar alerta, en la jugada, pendientes, haciendo las cosas pronto, oportunamente, rápido, pero con paciencia. Corramos con paciencia. Le pregunto, ¿el campeón de los 100 metros planos ganó en el primer intento? Hoy como que me levanté con ganas de competir en 100 metros planos. Vamos a ver cómo va y gana. ¿No es cierto? ¿Qué le exige? Práctica, disciplina, paciencia. Paciencia. ¿Por qué? Porque va a correr, pero con paciencia. Le toca trotar, le toca hacer ejercicio, le toca correr bastantes veces. No es en el primer intento, no es el primer día. Le toca correr con paciencia, pero entonces lo deja para mañana o lo deja para pasado mañana. Le toca empezar ya. ¿Es fácil? No. Como no es fácil y como se va a demorar, pues empiece ya. Eso nos corresponde a nosotros. Empezar ya. Pero mire, dice, despojémonos de ¿qué? Ahí mismo en el versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Ajá, ¿de qué? ¿Y de qué más? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas, peso y pecado. El peso lo hace más difícil. Si usted va a correr y tiene que llevar un bulto de papa al hombro, ¿es más fácil o es más difícil? Más difícil. O unos ladrillos, más difícil. El peso como tal lo vuelve más difícil y muchas veces es innecesario. Le pregunto, un deportista se coloca para correr los 100 metros planos una armadura pesada, un peto y casco y escudo y unas botas con punta de hierro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso ¿qué pasa? Pesa. ¿Lo vuelve más fácil o más difícil? Más difícil, inclusive es innecesario. La ropa del que va a correr los 100 metros planos no pesa nada. Es muy ligera, hasta los tenis.
¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros queremos cargar un peso innecesario y eso nos vuelve más difícil el día a día. Necesitamos despojarnos de eso. ¿Será de la ropa que tenemos que despojarnos? Entonces ir en pantaloneta a todas partes. Y en camisilla, como en Cartagena. No está hablando de la ropa, sino de ¿qué? De las cosas que nos pesan. Por ejemplo, el pasado. El pasado pesa, con ganas de aplastarlo a uno. Pesa, duele, cosas que pesan, cosas que duelen, pero te pregunto, ¿podemos cambiar el pasado? No, así las películas digan que sí. Así uno quisiera ir a tal fecha a hablar con su yo más jovencito y decirle, oiga, no, cuidadito, no haga eso. No podemos cambiar el pasado. Entonces le pregunto, ¿será ignorarlo? ¿Será olvidarlo? No podemos ignorarlo, difícilmente podemos olvidarlo. Uno lo olvida si se da un golpe bien duro en la cabeza. Pero ¿será eso lo que está buscando Dios? Está buscando es que no nos pese, soltarlo. Porque pesa, porque duele. Que no te pese, que no te duela. Entrégale esas cargas a Dios. Señor, ya esto pasó, pero yo voy a dejar de insistir en eso. Es como si uno estuviera haciendo unas planas de olvidar algo. Debo olvidar tal cosa, No. Deje de insistir en eso. Es necesario que dejemos esas cargas. Porque nos hacen tropezar. Nos hacen que nos cueste más trabajo correr, porque estamos corriendo con Dios, y eso que hicimos atrás no lo vamos a cambiar, no lo vamos a ignorar, no lo vamos a olvidar, pero que no nos pese, que todos los días le duela a uno lo mismo. El dolor se demora en sanar, pero que sane algún día, porque eso trae amargura, nos ata, nos hace más difícil correr. Pero dice el peso, ¿y qué más dice? El pecado. El pecado siempre es un peso. Y es un peso pesado. Y el pecado sí es tropiezo y nos hace caer. Por ejemplo, un deportista que tiene una competencia, entonces se va a comer tremendo almuerzo con sopa de no sé qué, frijoles, jugo de guanábana con leche, poquito de arequipe. Eso le pesa, y le pesa bastante. En nosotros el pecado como tal nos debilita para enfrentar cada día. Estamos corriendo, tenemos que estar concentrados, estar pendientes de lo que Dios establece para nosotros, no distraernos con las trampas que pone el enemigo, con el tropiezo que haya en el camino. Pero si estoy en pecado, nos tropezamos con todo. Si yo estoy caminando con Dios, corriendo en el camino que el Señor ha trazado para mí, y me distraigo en el pecado, ¡pum!, me doy con un árbol de frente, me caigo, me lastimo. Eso nos pasa, esa es nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado además nos acusa. No, claro, es que miren, yo voy corriendo, pero metí el pie en el hueco, entonces voy cojeando. Nos señala, nos hace caer, nos ata. Es necesario entonces despojarnos del pecado. Le pregunto, ¿qué es pecado? Hacer lo malo ante los ojos de Dios, no agradar a Dios. Un ejemplo. ¿Cómo? Mentir. Ya, no hay más pecados. No han dicho ninguno. Robar. El adulterio. El robo. Ya, van 3. Hay 3 pecados en el mundo, hermanos, que es mentir, robar y el adulterio. Matar. La ira, el odio, hasta la gritería, los problemas sexuales. Mejor dicho, hay una lista larga, pero uno como que prefiere no decirlo. Eso es pecado. La idolatría, la brujería, la hechicería.
el ocultismo. Y así, de eso hay que ¿qué? Despojarse. Despojémonos de todo peso y del pecado que ¿qué? Que nos asedia. ¿El pecado nos asedia? ¿Y eso qué quiere decir? Que es asediar. Que está ahí, persiguiéndolo, ¿para qué? Para hacerle daño. ¿El pecado nos persigue? No, usted en ningún lado encuentra pornografía, ¿no? ¿Dónde? Casi imposible encontrar. ¿Sí? Empezando, revise el bolsillo. El mismo celular como tal nos asedia para... El pecado nos asedia, entonces despojémonos de esas cosas. Que usted tiene algo que sabe que le hace daño, láncelo por la ventana, no, porque de pronto le cae a alguien encima. Deshágase de eso. Usted tiene un contacto de alguien que siempre que lo llama es para hacerlo caer. Mijo, para que vayamos a tal cosa, vamos a tal parte. Manda mensajes, despojémonos de eso, quitemos eso, saquémoslo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a hacer caer. Estamos corriendo con Dios y si yo me distraigo en eso, chuplundún, me caigo. Y después me duele la rodilla, y después me raspo los codos, me pego en la nariz. Nos pasa de todo, hermanos. Nos caemos en el camino del Señor. Nosotros somos ejemplo. ¿Bueno o malo? Depende, ¿sí o no? Podemos ser buen ejemplo y también podemos ser mal ejemplo. El versículo comienza diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿qué? Casi tan grande nube de testigos. Y uno, grande. Me conoce mi mamá y nadie más me conoce. Y hace ratos que no la llamo. ¿Será que sí tenemos una grande nube de testigos alrededor de nosotros? ¿Cuánta gente nos ve? Cuando usted va en la calle, ¿usted se ha puesto a contar cuánta gente lo está viendo? Con solo salir a la tienda, solo salir aquí de la iglesia, ¿cuánta gente pasa por acá? ¿Cuánta gente lo ve? Incontable. Si usted quiere ponerse a contar eso, está perdiendo el tiempo. ¿No cree? Bueno, pero es que a mí nadie me conoce, ¿sí? ¿Y cuánta gente lo conoce a uno de verdad? A veces ni uno mismo se conoce. Pero sí tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, así uno no sea famoso, así no le piden autógrafos. Usted es ejemplo para su casa, usted es ejemplo para su familia, usted es ejemplo en su trabajo, usted es ejemplo en la tienda, en el barrio, donde quiera que esté. Sea bueno o sea malo, está siendo ejemplo. Porque lo están viendo. Usted es ejemplo inclusive para alguien que no conoce, para el desconocido, para el que pasó en la calle. Nosotros tenemos ejemplo, somos ejemplo porque tenemos una gran nube alrededor de nosotros. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer para ser ejemplo? Pues predicar y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuál es el orden? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces lo primero, el primer paso es despojarse. Despojémonos del peso y del pecado. Sáquelo de su vida, quítelo, porque es que lo va a buscar de todas formas. El pecado lo va a perseguir, entonces sáquelo. Ay, no, es que si yo voto esto que me gusta tanto, que sé que es malo, pero ay, y si me deshago de eso, no tenga reparo que eso muy seguramente le va a volver. Así que despójese de eso, sáquelo de su vida, quítelo. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Correr o la paciencia? La paciencia, porque hay que correr con paciencia. Inclusive en el texto en hebreo dice con paciencia estemos corriendo. No se lo digo en hebreo porque no sé pronunciarlo y dice hupomone, ni idea. Pero sí, para correr necesitamos paciencia. Entonces despojémonos, tengamos paciencia, pero corramos. Quitémonos el pecado, quitémonos el peso, eso que nos impide avanzar. Armémonos de paciencia con los demás, con nosotros mismos, con Dios, y
A correr para mantenernos firmes. Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que decidimos el resultado también, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos testigos tenemos? Según este texto, el verso 19. A los cielos y la Tierra. ¿Llamo por qué? Imagínense, ¿cómo así? Además de la gente que nos ve, son testigos de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer los cielos y la tierra. O sea que la nube de testigos está más grande de lo que nos imaginamos. Toda la creación de Dios es testiga de lo que tú y yo hacemos. A los cielos y la tierra llamó por testigos. ¿Y cuántas opciones tenemos? Escoge pues ¿qué? ¿Cuáles son las dos opciones? La vida y la muerte. La bendición y la maldición. ¿Y quién debe escoger? Nosotros. ¿Qué nos trae cada uno? La vida nos trae bendición, la muerte, maldición. ¿Y cuál nos indica Dios? Dice, escoge pues ¿qué? La vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Haciendo qué? Verso 20, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El verso 20 comienza ¿con qué palabra? Amando. ¿Hay razones para amar a Dios? Muchísimas. Amando a Jehová tu Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra? Atendiendo. Hay razones para atender la voz de Dios. Muchas. Él es la fuente de la sabiduría. Es el que realmente nos conoce. Es el que realmente conoce nuestro futuro. Él nos conoce más que nosotros mismos. Lo conoce a usted por dentro y por fuera. Sabe cuántos cabellos tiene en la cabeza. Y sabe cómo están sus órganos por dentro. Y conoce su corazón. Y cómo está su alma. Y cómo están sus emociones. Es más, conoce sus palabras antes de que usted las diga. Él sí nos conoce. ¿Será que nos conviene el consejo de Dios? Claro que sí. Atendiendo a su voz. ¿Y qué más? Y siguiéndole a Él. Hay razones para seguir a Dios. Claro que sí. Muchas. Porque Él desea bendecirnos. Mire, dice, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Es que Dios es vida y buena vida y muy buena vida. Un bidón. La mejor vida está en Dios, porque además de Él ser la fuente de la vida, el que hace que uno pueda vivir, nos da la bendición de Él para que tengamos una buena vida. Y como su bendición no tiene límite, entonces tenemos muy buena vida en Dios. Y dice prolongación de tus días, porque es que si uno tiene gozo y paz en Dios, entonces los días se alargan. Una larga vida. La persona que vive amargada, con mal genio, con estrés, mínimo se le revienta la úlcera gástrica y hasta ahí llegó. Pero si uno está en paz y en gozo con Dios, qué úlcera ni qué nada, hasta se sana de eso. ¿Sí sabía eso? Que muchas veces la gastritis y la úlcera y eso es por el estrés nomás. Y que si Dios le da a uno paz, ¿a Dios estrés?
Eso es Dios. Ese es Dios. Eso quiere Dios. Porque dice que a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová. Y es que Dios sí cumple. Siempre cumple. Y eso nos da toda la tranquilidad del mundo. Porque yo sé que si estoy en sus manos me va a ir bien. Si estoy con Dios me va a ir bien. Entonces, paz y gozo, larga vida, bendición, vida y vida eterna. Un bidón con Dios. Y alcanza de ahí para allá. Para todo el que quiera, para todos hay. La EPS le da la pastilla para gastritis solamente a sus pacientes. Y Dios da paz y gozo a todo el mundo, a todo el que quiera. Vamos al libro de Salmos, capítulo 37, versos 4 y 5. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Deleitarse, disfrutar, gozar. Deleítate a sí mismo ¿en quién? En Dios. Deleitarse en Dios es real. Gozar la vida en Dios es real, es algo que todos podemos disfrutar. La presencia de Dios en nuestra vida nos trae gozo y deleite. Uno no utiliza casi el término deleite para casi nada, pero sabemos qué es eso. Es algo como delicioso. Deleites en Dios, goce la vida en Dios. Eso se puede, eso es real. Qué rico, porque es que Él desea bendecirnos. Debemos es gozarnos en Dios y no buscar gozarnos fuera de Él. Es gozarnos en Él, no fuera de Él. Porque Él ¿qué? Hará. Concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá para que disfrutes, para que goces. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Hará. Y es que encomendarse a Dios no es solamente decirlo: Dios mío, y me encomiendo a ti, chao. No es solo decirlo. Porque es que uno, es como si Dios fuera un guardaespaldas y uno lo estuviera pagando. Bueno, Dios, pilas ahí hoy, en la jugada. Y uno hace lo que quiere. Y el guardaespaldas ahí callado. Y serio, con gafas oscuras. Para que no se note. Eso es encomendar el camino a Dios. Es que no es encomendarse, es encomendar tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Eso es fe. Pero encomendar lo que vas a hacer, tu camino, tu vida y lo que haces a Dios. Miremos este ejemplo de encomendar la vida a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25. Dice: el que ama su vida, ¿qué? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué es esto? Amar la vida, pero en Dios. Y aborrecer tener una vida enredada en el mundo. ¿Por qué? Porque es que si uno está deseando tener las cosas del mundo y no se enfoca en Dios, tenga la certeza que la vida suya se le volverá de cuadritos y la perderá. ¿Por qué? Porque cuando uno no está con Dios se mete en unos líos, muchas veces innecesarios, la mayoría de las veces, muchas veces peligrosísimos. Se meten en unos chicharrones innecesarios por estar buscando algo fuera de Dios que incluso no conviene. Y se gana una enfermedad que no tiene cura. O se mete en peligro con alguien que le puede hacer daño. Infinidad de cosas. Por eso es que el Señor dice: el que ama su vida la perderá. Si usted ama su vida desordenada, la va a perder. Dice: y el que aborrece su vida en este mundo, el que rechaza la vida
que ofrece este mundo, enredada en esas cosas malas, en cambio, para vida eterna la guardará, porque tendremos vida y vida eterna. Y es que el enfoque en Dios nos permite vencer en el día a día, a pesar de las dificultades. Porque si yo estoy enfocado en Dios, en lo que Dios establece, en su amor, en sus promesas, en su guía, en su palabra, en lo bueno que ha establecido Él, y yo rechazo el pecado, lo malo, lo que no me conviene, lo que me hace daño, pues tengo la certeza de que en Dios voy a tener gozo, voy a tener paz, el cumplimiento de sus promesas. Puedo estar tranquilo, puedo estar seguro, puedo estar confiado, puedo estar feliz. La gran diferencia. Porque la felicidad del mundo dura un ratico. Y un ratico cortico. Y después trae dolor y angustia. En cambio el gozo del Señor permanece para siempre. Eso es el enfoque en el Señor. Y ahora volvamos a donde dejó la pitica. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínese a Jesús en la carrera que tenía por delante. Jesús tenía que pasar por algo terrible, y eso lo cogería por sorpresa. Él sabía para dónde iba, él sabía que estaba caminando a la cruz, pero se puso a pensar en que eso como que me va a doler. Yo como que contrato un anestesiólogo antes, o como que me pongo a negociar que ya no sean los azotes y las espinas, sino que sea algo más suavecito. No, Jesús estaba tan enfocado en Dios, en lo que había que hacer, en el propósito en Dios, en la salvación tuya y mía, en la vida eterna que nos iba a regalar, que eso pasó a un segundo plano. Los azotes, el dolor, la humillación, los insultos, los golpes, morir de esa forma tan cruel, hasta que murió. Eso pasó a un segundo plano porque estaba enfocado en Dios. Y eso es lo que nos permite vencer en el día a día. Si hay dificultades, si hay problemas, si hay dolor, si hay angustia, si hay miedo, lo que sea, lo podemos vencer si estamos enfocados en Dios. Si hay tentación del pecado, podemos vencer si estamos enfocados en Dios. Si me caigo y me pego en la rodilla, en el pie, en lo que sea, me enfoco en el Señor y sigo adelante. Me levanto, continúo y no me quedo ahí hasta que me pierdo, sino que me levanto y camino con el Señor. Porque es que, hermanos, sufrir 10 añitos, 15 añitos, eso suena muchísimo. ¿Cómo así que 10 años, 15 años, 20 años? En este mundo no se compara con la vida eterna. Hacer un mínimo esfuerzo, un sacrificio, o pasar por un proceso en este mundo no se compara con la vida eterna. Que nos toca luchar y nos toca sufrir, pero es que, Señor, ya va una semana, ya va un mes, ya va un año, ya van 2. No se compara con la vida eterna. Enfocados en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, poner los ojos en el gozo de Dios, podemos mantenernos firmes con Dios si lo hacemos. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, Señor, te damos gracias por la misericordia tuya y la bondad. El privilegio que nos das de conocerte y saber que hay una esperanza en ti. Y que caminando contigo, Señor Dios, corriendo en tu camino, Señor, de tu mano, podemos vencer, enfocados en ti, puestos los ojos en ti, Señor, rechazando el pecado, rechazando, Señor Dios, aquellos pesos que nos hacen debilitarnos y
nos ponen difícil el camino. Rechazar el pecado, Señor, que nos hace caer, que nos ata, Señor Santo. Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hacer y hacer pronto, diligentemente, con destreza, Señor, para ti. Porque lo que pasa en este mundo, Señor Dios Santo, es tan corto y tan poco comparado con lo que tú tienes para nosotros. Y tú eres tan bueno que desde ya nos das paz y nos das gozo. Nos das tu amor, nos das tu gracia, nos das tu misericordia, nos das tu poder y la capacidad de poder vencer en tu nombre. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes cada día a mantenernos enfocados en ti, porque sí, duele, sí, hay dificultades, sí, hay problemas, pero si nos enfocamos en ti podemos vencer, porque no es ignorarlo, no es olvidarlo, es que no nos pese, es que sepamos que contigo somos más que vencedores, porque tú ya venciste, Señor.